equipo y yo vamos a exponer sobre identidad y nación en el Perú. Si bien nosotros vamos a empezar primero definiendo el tema, también vamos a hablar de diversas clasificaciones, también vamos a hablar sobre diversidades que tenemos en el Perú, también hablaremos sobre supuestos peligros que de una manera u otra amenazan a nuestra identidad nacional. Y también hemos analizado supuestas soluciones para que de una manera u otra nosotros podamos seguir con nuestra propia identidad. Bien. Con respecto a la definición, nosotros debemos de conocer y tener en cuenta cuáles son las características que nos diferencian como país. Y también tenemos que tener conocimiento de qué nos aporta como una nación. Si bien nosotros al hacer el estudio de identidad y nación en el Perú, hemos encontrado diversos tipos de significados. Hemos elegido algunos, ya que algunos son diversos. Por ejemplo, la Real Academia Española nos indica que identidad proviene del latín identitas, que significa que un sujeto contiene características propias que lo diferencian de los demás. Según Pérez Rodríguez, nos indica que es un constructo abstracto que contiene aspectos multidimensionales y personales que contiene un ser humano. Y por último, Torrejón nos explica que es el sentimiento de identidad y pertenencia que tiene un ser humano con su nación. Si bien nosotros hemos llegado a concluir que identidad es el sentimiento e integración que tiene una persona con respecto a su nación y que de una manera u otra comparte características comunes, como por ejemplo su gastronomía, sus usos, sus costumbres y hasta sus propios problemas. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la historia. Durante toda la historia, el Perú ha sido ocupado por diversas culturas, como por ejemplo Chavín, Paracas, Mochicas, Tiahuanaco, los Chachapoyas, los Incas, los españoles, los mestizos, los criollos, los chinos y los negros. Es por eso que podemos decir que el Perú es una mezcla de culturas, de razas, de pensamientos, por lo cual debemos identificarnos y sentirnos orgullosos. Ahora he dividido una parte de la historia, las cuales creo yo que son más importantes, y empezaré hablando por la independencia del Perú. Empezaré por esto porque se sabe que antes de la llegada de los españoles no se sabía de la definición de la identidad. Antes de la independencia en el Perú, cuando llegaron los españoles aquí al Perú, oprimían a los indios y los indios eran llamados súbditos del rey. Pero esto cambió con la independencia. Supuestamente les otorgaron derechos como ciudadanos. Los criollos. Los criollos peleaban peleaban y se sentían más orgullosos, más dueños del territorio peruano. Y querían negar los derechos a los indios, quienes peleaban y se sentían más dueños. Crisis de identidad. Durante la guerra contra Chile, los peruanos no se sintieron identificados con el Perú, pues pelearon por sus fines propios o por algún gobernante en concreto. Los mestizos también peleaban por las riquezas que tenía el Perú y también negaban los derechos a los indios. Nación como problema. Esta discusión seguía, estos pleitos seguían, cosa que todos pensaron que ya iba a cambiar, pero no, siguió así hasta el gobierno de Leguía, donde ya algunas cosas empezaron a mejorar. Y ya en 1920 se aprueba la Constitución donde otorgaban los derechos a los indios. El Perú, una nación múltiple. Todos los sucesos que ha ocurrido en la historia del Perú, podemos afirmar que el Perú es un país megadiverso y pluricultural. Clasificación.
Lo hemos dividido en 6 etapas que son identidad dinástica, identidad cultural y étnica, carencia de identidad, identidad clásica, movimiento indio. Sí. Gracias. Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre la construcción de la identidad nacional que se dio durante la historia. Ya, tenemos en las culturas pre-incas, como sabemos tenían varias culturas, como por ejemplo el moche, mochica, yaguanaco, huari y más. Y también producían productos que hasta ahora nos identifican como peruanos, como el maíz, la papa, el algodón, y ellos tenían una educación oral y no escrita. Algunas culturas de los pre-incas fueron parte del inicio del imperio incaico. En el incanato. En el incanato hubo como 3 fases, como el Chalhuasi, donde se encontraban los jóvenes de la nobleza, el Hatun Runa, donde se hacía la educación en el hogar, donde instruían normas, costumbres y oficios agrícolas. El Tehuantinsuyo adoptó algunas culturas de los pre-incas y lo perfeccionaron. En el virreinato, como sabemos, el virreinato se dio con la llegada de los españoles, quienes trajeron nuevas culturas y nuevas religiones y que le implantaron aquí en el Perú. Crearon colegios, parroquias y excluían a las mujeres. Ahora vamos a ver algunos procesos como la transformación. La transformación se da mediante la migración, que aquellas personas salen a otros países y pueden adoptar algunas culturas allí. También se da mediante el sistema de educación, ya que ellos querían formar ciudadanos peruanos culturalmente homogéneos. Pero eso no puede suceder, ya que algunos consideran insuficientes las lenguas de los indígenas. Vinculación cultural y moral. La vinculación cultural y moral quieren hacer respetar la diversidad cultural existente en el Perú, dando a conocer la interculturalidad. La socialización. Las escuelas dan a conocer algunos conocimientos, una ideología dominante, mediante procesos abiertos y dando a conocer ideas sobre aprendizajes. Formación y construcción de conocimientos. La formación de la persona es muy importante, ya que les permite desarrollarse en un ámbito de la población, manteniendo un equilibrio en la institución o en las normas de convivencia de la comunidad. Bueno, chicos, yo era de la Universidad del Perú. Como saben, el Perú es uno de los países más valiosos de todo el mundo, ya que posee una amplia diversidad, como recursos naturales, recursos minerales, culturas, entre otros. Y también es considerado uno de los países como el centro del origen de la agricultura y la ganadería. Voy a hablar de sus diversidades. La diversidad biológica. El Perú tiene una amplia diversidad de especies, aunque algunas todavía no han sido registradas y otras tienen registros incompletos. La diversidad de flora. Según los especialistas, el Perú tiene más de 25.000 especies de plantas, la cual representa el 10% de las plantas de todo el mundo. La diversidad de fauna. Voy a mencionar algunas especies donde Perú tiene récord en el mundo. Bueno, el Perú tiene más de 2.000 especies de peces y está en el primer puesto. Tiene más de 1.806 aves, está en el segundo puesto. Tiene más de 109 especies de aves endémicas, está en el séptimo puesto. Tiene más de 3.500 especies de mariposas y está en el primer puesto. Tiene más de 350 especies de mariposas endémicas y está en el tercer puesto. Asimismo está en el tercer puesto con 333 especies de anfibios. También está con 462 especies de mamíferos en el tercer puesto. Diversidad genética. Llamamos a diversidad genética a la variación hereditaria de un grupo con una determinada especie o una determinada diversidad, o también un grupo en
general. Diversidad de ecosistemas. Ya que el Perú tiene una amplia diversidad de especies, es obvio que ya tiene una amplia diversidad también de ecosistemas. De las 117 zonas que están reconocidas mundialmente, 84 se encuentran en el Perú. También posee más de 66 millones de hectáreas de bosques, estando en el cuarto puesto en América Latina. Estando en el segundo puesto está con los bosques tropicales. Voy a hablar de diversidad cultural. La diversidad cultural humana. Bueno, el Perú posee muchas culturas y nosotros nos identificamos gracias a sus tradiciones, a sus creencias, y por eso nosotros debemos participar para unificar la identidad cultural. En la diversidad étnica, el Perú posee una amplia diversidad étnica gracias a la existencia y coexistencia de culturas. Bueno, eso es todo. Gracias. Ahora les hablaré sobre la importancia de la identidad nacional. Una de las razones por las cuales es importante la identidad nacional es porque nos acerca a nuestra cultura, que abarca el idioma, la danza, la música, la religión, y todo esto contribuye a que también nos acerquemos con nuestra sociedad. El otro punto es porque nos otorga un amplio conocimiento de la historia, sobre los sucesos que se dieron en el pasado, los mitos y las leyendas de nuestras raíces culturales. También nos hace valorar las potencialidades sociales, culturales y naturales que posee cada una de nuestras regiones. Porque, por ejemplo, sabemos que el Perú posee una gran variedad de flora y fauna y tenemos que cuidar cada una de estas riquezas. También, por otro lado, nos realza la autoestima hacia la integración de las culturas a las que cada pueblo pertenece. Y también contribuye en la formación de mejores ciudadanos. En general, no solo es importante tener una identidad nacional para mejorar como personas, sino también es importante para sentirnos orgullosos de nuestra patria. Continuamente les explicaré las opciones. Aquí solo represento 5 y el primer punto es una buena enseñanza de nuestra historia. ¿En qué consiste la identidad? Nuestra historia no debe ser un pasatiempo, no debe ser un pasatiempo de hechos vividos, sino debe ser analizada y criticada para así planificar un mejor futuro. La historia desarrolla y construye el conocimiento de la identidad de un pueblo. El punto 2, la educación. Los alumnos deben desarrollar más que nada las áreas cognitivas, afectivas y socialistas. Para este logro se requiere que el alumno que el alumno trabaje más en temas que son de su región y así poder entender de qué se trata de su identidad. El punto 3, el turismo. Aquello nos permitirá demostrar más qué tenemos en nuestro Perú y así mostrar todo lo que tenemos, nuestra diversidad, nuestras culturas, y eso sería mucho más atractivo para los turistas en lo que es pluricultural. Las fichas pedagógicas. Las fichas pedagógicas desarrollarán puntos más esenciales de nuestra historia, y así poder evitar textos memorísticos altamente disfuncionales. Según Basadre afirma que aunque haya sido tan rico y complejo el pasado del futuro, lo que importa sobre todo es que no haya sido lo que importa sobre todo es que no es lo que fuimos, sino lo que podamos ser como peruanos. Las conclusiones. Por todo lo mencionado, podemos decir que el Perú no se encuentra identificado con su patria, y una de las principales causas es que nosotros somos un país tan bueno en ricas diversidades, que tenemos muchas culturas diversidades, y el querer imponer tan solamente una provocaría la confusión y el desorden en buscar nuestra identidad. A todo lo mencionado de nuestra exposición, espero que hayan contribuido en la formación y el desarrollo de nuestra identidad nacional y regional. Aquí les dejamos una reflexión. No importan los
los test que tenemos, seamos blancos, morenos, o de la selva, o de la región sierra, lo que importa es que todos somos peruanos y debemos tratarnos tal y como somos todos. Gracias.